El jade normalmente lo conocemos como que hay un aspecto de uso ritual que está muy asociado a los temas de lo que se refiere a los aspectos de enterramientos de personajes importantes en la cultura maya. Se encontraron, por ejemplo, la máscara de Tikal, la cual es un trabajo muy hermoso en ese sentido, así como otros ejemplos más. Aquí lo que quiero resaltar es de que el uso del jade, para poder llegar a emplearlo, tuvo que haber una ciencia y una técnica detrás, porque si no, simplemente se quedaría como que, alguien con dos piedritas empezó a tallar. Vuelvo al punto, para que nosotros podamos tallar el jade necesitamos una piedra más dura. Hablábamos del diamante, ¿no? El diamante es una piedra más dura que el jade, que por consecuencia lo puede devastar o puede desgastar. Entonces, aquí, ¿dónde están los utensilios que emplearon las antiguas civilizaciones, como el caso de la de Anáhuac, para poder llevar a cabo esas máscaras con un acabado perfecto, ¿no? En la actualidad, esto no se explica, pero vamos a contextualizarlo con lo que tenemos. Los artesanos, por decirlo así, poniéndole comillas, que manejan el jade actualmente, utilizan una técnica que se llama desbaste en húmedo y con una rotación de bajas revoluciones. Esto con el fin de no llegar a fracturar la pieza de la piedra que se esté manipulando, y que además no se caliente, por eso es a bajas velocidades. Pero algo importante, y ahí es donde quiero recalcarlo, esta técnica, al estar manipulando de esa manera la piedra, ¿qué es lo que pasa? Empieza a producir polvos que son muy agresivos a la salud, y el agua pues ayuda a minorar ese polvo, pero de todos modos vuela mucho ese polvo. Se han descubierto igual rodillos usando lo que le llaman abrasivos, como son las lijas, las cuales fue seco antiguamente, pero esta parte lo que permitía es tener un cuidado mejor de la salud. O sea, no corrían los riesgos que actualmente los artesanos o la gente que manipula a nivel industrial todas estas piezas pueden tener. Entonces, el manejo del jade en ese entonces tuvo que tener técnicas y materiales como, supongo que también como el diamante, para poder desbastar y hacer muy precisos los cortes, las incisiones, los altos relieves, los bajos relieves sobre estas piedras. Eso nos está hablando de que la técnica que se empleó en la antigüedad también es una técnica que actualmente fue heredada, que no nos lo dicen tácitamente, pero tuvieron que heredar esas técnicas. Aquí estamos regresando con este tema de la industria azteca del pasado y hoy. Estábamos haciendo mención del jade, pero también quiero recalcar algo muy importante. El jade, pues la explotación del jade y uso, pues es un área, ¿no?, de la minería, pero también aquí en uno de los números de la revista de GEFAO, la avanzada industria metalúrgica azteca, quiero mencionar pues un párrafo que ahí se dice: las principales minas de plata que explotaban los mineros aztecas se encontraban en la conocida población de Taxco. Actualmente sigue siendo una zona de explotación de la plata, y además sabemos que son grandes joyeros estas personas, y asimismo existían en la región Otomí, en lo que es la región de Izmiquilpan. También fue famosa por sus minas de plomo, que se le denominaba Temetztli, y las minas de Chilapán, donde sacaban mercurio. Con estos tres datos en particular, la plata, el plomo y el mercurio, sabemos que ya estamos hablando de una industria de la minería. Actualmente en la zona norte del país, lo que es Zacatecas, hay grandes explotaciones mineras. ¿Con qué voy con este punto en particular? Pues de que no solamente fue un aspecto de una piedra, en este caso el jade, sino que había toda una industria
de explotación de minerales y metales. Esto no sé, como lo decía en la introducción, pues tuvo que haber técnicas, y hay un dato importantísimo que nos da la revista en el tema de la explotación, pero ahora de otro mineral que se empleó mucho en el continente americano, y es la turquesa. Conocemos el uso de la turquesa. Actualmente se utiliza mucho, como lo mencionaba Francisco, que bueno, se usan para aspectos medicinales. Eso yo no lo he tocado. Así mismo la turquesa, hay toda la ciencia de las gemas, en donde habla de propiedades terapéuticas, habla de propiedades de vibración, etcétera. Pero aquí me gustaría en particular recalcar algo que normalmente no lo vemos, ¿no? Nos dicen, sí, es que nuestros antiguos mexicanos usaban piedritas, ¿no? Y como actualmente muchos de nosotros alguna vez usamos, o mucha gente lo usa, pues como amuletos, como piedras de adorno, etcétera. Pero aquí quiero ir al trasfondo de cómo esos productos nos llegan a nosotros, ¿no? Por ejemplo, en lo que es en el Imperio Azteca, en lo que es la zona de Nuevo México, actualmente lo conocemos de esta manera, hay una zona conocida como Cerrillos. Ahí, para extraer la turquesa, antes de la llegada de los invasores, antes del año 1500, hay datos en donde para poder encontrar este material que es la turquesa, el investigador Philip Weigand explica que se tuvieron que remover cerca de 15,000 toneladas de material rocoso. O sea, estamos hablando que son 15,000 toneladas. Es una explotación gigantesca. Este arqueólogo en particular nos dice que no solamente era que tuviéramos la explotación de la minería, sino que había que existir una infraestructura en torno a la explotación de esa minería para llevarlo a los centros de consumo. Con ello, ¿qué quiere decir? Que tuvieron que crear caminos, una red de caminos que no solamente tenía el fin de llevar, como actualmente lo vemos, ¿no?, que están haciendo una explotación de piedra caliza o de piedra X para la construcción, y vemos ahí los camiones que van circulando por las avenidas, sino también la red comercial. Para que esto funcionara, el arqueólogo Phil Weigand menciona que tuvo que haberse consolidado una red comercial en toda esa parte de Norteamérica. Y no solamente eso, hay datos históricos en los cuales nos menciona que estas redes llegaban hasta Sudamérica. O sea, había todo un complejo de redes de caminos desde Norteamérica hasta Sudamérica. Entonces, si no de otra manera, no pudo haber los intercambios comerciales. Ahora, otro punto muy importante, hablando de los temas de la minería, un dato en particular, en el Museo de Antropología podemos ir, y en una de sus vitrinas, en la sala azteca, hay una piedra circular que aparenta, decimos aparenta porque no podemos tocarla, pero parece una piedra, es parecido al granito, pero tiene muchos orificios, muchos orificios. Y ahí en el letrero que describe la pieza, dice que estos orificios tuvieron que haber sido hechos con broca. En el mismo Museo de Antropología encontramos unas piezas que son largas, son unos tubitos que tienen un tallado parecido a una broca. Aquí, volviendo a la parte del tema del jade, el jade, ¿se acuerdan que mencionábamos que es tiene una dureza de 7 a 7.6, o sea, es muy duro, es casi muy parecido a lo que es el diamante? Bueno, también el jade se utilizaba como herramienta para hacer perforaciones con piedras más blandas. En este caso, este granito es más blando que el jade. Entonces, estamos hablando que no solamente lo usaban como un aspecto ornamental, sino como herramental para hacer la manipulación de otros materiales. Esto, si ven, hay muchos aspectos los cuales nos va dando una clara idea de que no fueron sociedades tribales como actualmente nos hacen creer, ¿no?, en donde un grupo estaba en la zona de Tlatelolco, otros estaban en Norteamérica y estaban aislados. No, ya cuando empezamos a hacer un análisis serio
de todas estas redes de caminos, de toda esta explotación de la minería, de la plata, del plomo, del mercurio, etcétera, del jade. Estamos hablando que eran sociedades perfectamente organizadas y que resolvían técnicamente, de acuerdo a las circunstancias del lugar, de una manera muy apropiada, y aquí quiero resaltar, sin agredir al medio ambiente, porque las civilizaciones sean del pasado, quiere decir que estas no tuvieron avances tecnológicos. Simplemente pues hay, como el tiempo nada perdona, y pues hay muchas cosas que van desapareciendo por el mismo tiempo, por lo del medio ambiente, pero otras intencionalmente se hacen desaparecer o se esconden, y pues a lo mejor esperando el mejor momento para poder sacarlas nuevamente a la luz. Volviendo al tema de la tecnología azteca del pasado y hoy, que es el tema de la revista, quiero volver un poquito a la parte de lo que es la manipulación de la piedra. Si recuerdan, se descubrieron en el siglo pasado, en la zona de Copán, Honduras, los que son los cráneos de cristal. Una pieza en la cual están maravillados, ¿no? Esos cráneos de cristal son de cuarzo. El cuarzo, como sabemos, actualmente tiene muchos usos en lo que son relojes, el reloj de cuarzo, porque tiene una pulsación en la cual nos va marcando un ritmo, como nuestro corazón. Tiene otros los usos así, en este caso ornamentales o de adorno, pero en este caso en particular, en el cráneo de cristal, que no saben cómo fue que manipularon un cráneo en el cual no se ven rayaduras. O sea, nosotros, muy simple, agarramos una piedra, por decirlo así, un pedazo, un terrón, o no un terrón, vamos a decir un pedazo de yeso, y agarramos una piedra como la grava, y le hacemos una incisión y se graban y se queda una línea, pero quedan muchas líneas. Hacemos a lo mejor un desbaste ahí con una lija para que sea una pieza estéticamente mejor. Ahora imaginemos cómo le hicieron nuestros antiguos mexicanos para poder tallar ese cráneo sin que presente ninguna de esas vestigios de rayadura, y está estudiado con el microscopio electrónico, que su resolución es impresionante, ¿no? Entonces ahí pues queda la respuesta, que lo que decía, bueno, pues ¿dónde está esa tecnología, ¿no? Además de que llegaron a la conclusión que esta pieza fue hecha de un solo, así que valga la redundancia, de una pieza, y su mandíbula está articulada. O sea, no hicieron por una parte la mandíbula y por otra parte todo el cráneo, sino que de la misma pieza hicieron la mandíbula. Un arte y una ciencia y técnica pues superior porque no lo han podido hacer, o sea, eso sí hay que dejarlo bien claro, en la actualidad no lo han podido hacer. Entonces este tema del manejo de la piedra tuvo un gran desarrollo en nuestras antiguas culturas. Aquí en particular en nuestra revista que se llama Refacciones y Tecnología Industrial Aztecas, queremos resaltar algo importante que nos dice que en el idioma náhuatl existen nombres particulares a herramientales o herramientas que se usaron, y si había nombres particulares para mencionarlos estos, entonces quiere decir que ya se había estudiado cómo manipular ciertos materiales. Aquí en particular la revista nos dice un ejemplo, existe el Tlamamaliahualoni, que significa taladro o berbiquín; el Cuauhxochotlani, que es el serrucho; el Cuauhxilacatzitli, tornillo a presión; Tlamacazoni, escuadra; Tlamacascopinaloni, la ropa; Tlalololi, torno para hilar; Tlaoctacoliloni, balanza para pesar. Si ven, todos estos nombres nos habla de que había una especialidad. Es como ahí lo dice, o sea, si yo soy una persona que manipula
hace trabajos de carpintería, pues hay una serie, está el martillo de uña, el martillo para poder nada más golpear, el mazo, etcétera. Tiene sus nombres particulares, hay una especialidad. Entonces, aunado a todo lo que hemos venido explicando, pues está hablando que no solamente era obra de la casualidad de que la gente inventó esa palabra porque pues así se le ocurrió, no. Había un uso para el mismo. Otro aspecto importante que quiero resaltar, y volviendo al tema de la minería, en lo que desde la antigüedad, estamos hablando hace más o menos cerca de 3000 años antes de nuestra presente era, se hacía la explotación de las minas de cobre en lo que son la zona del lago superior. Hay investigaciones interesantes en las cuales todas esas minas que actualmente siguen explotando, ¿no? O sea, el continente americano está caracterizado porque sigue dando al mundo muchos minerales, muchos productos que permite que se mueva la industria actualmente. En esa zona del lago superior en particular, sabemos que hay esas minas y las cuales fueron explotadas, como les decía, desde hace más de 3000 años, y hubo todo un comercio. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? En Norteamérica se han encontrado utensilios, ornamentos del cobre. Nosotros en nuestra zona central, sabemos en la zona de Michoacán, donde se manipula el cobre, o sea, mundialmente es conocido todos esos accesorios, casos, pulseras, collares, mascarones, etcétera, adornos para muros, que se manipulan con el cobre. En Sudamérica, por el mismo estilo. Entonces estamos hablando que para poder hacer toda esta manipulación, toda esta explotación, tuvo que haber tecnología. Me gustaría pasar a otro punto que lo toqué al principio en la introducción, de los pilotes, ¿no? Estamos hablando que pues, había una serie de cimentaciones, las cuales ya fueron realizadas con técnicas especiales, pero eso vamos a decir de lo que no se ve, lo que nosotros pues no podemos apreciar. Pero vamos a hablar en tema en particular ahora ya de las construcciones que se hicieron, y quiero resaltar un punto de lo que es la orientación. Muy rápidamente, ¿cuál es este aspecto? Los templos, o conocidos como templos o construcciones de Tula, Chichén Itzá, Mayapán, Teotihuacán, etcétera, para citar algunos, descubrieron que tienen una desviación con respecto al noreste de 17 grados. O sea, bueno, ¿cómo lo hicieron? Ahí es donde nosotros queremos ahondar. Pues tuvieron que tener conocimiento de la orientación geográfica de acuerdo a la latitud y longitud que se encuentran estas construcciones. ¿Qué quiere decir la longitud? Pues es la posición relativa con respecto a lo que es el meridiano de Greenwich, que se encuentra en Inglaterra, en Londres. Ahí empiezan a dividir la Tierra en gajos, empiezan a dividir, esa es la longitud, y la latitud es la posición relativa que tienen con respecto al Ecuador. Entonces, si ven, pues tuvieron que tener un conocimiento global, o sea, tuvieron que saber en pocas palabras que la Tierra era redonda para poder hacer eso. Y además que tuvieron que saber la posición relativa del Sol con respecto a la bóveda celeste en el año. Por otra parte, y además las orientaciones se establecen actualmente, toda la gente lo sabe, con la brújula. Entonces, todos estos datos, para poder hacer la orientación de todas esas construcciones, pues tuvieron que tener un patrón de conocimiento para poderlo hacer. Entonces, vemos otra vez que se usó la tecnología de la brújula. Y esta, pues, sabemos un dato importante, que la brújula, según esto, su principio aparece en China, y en el siglo 7 de esta era. Pero hay datos de aquí en México, que encontraron unas piedras con principios de magnéticos en la zona de Yucatán,
en las cuales lo datan que es la zona que tiene influencia olmeca y que data de más de 3000 años. Entonces, ¿quién inventó primero? Ahí la pregunta, ¿quién inventó primero la brújula o los principios de uso de la brújula? Si los olmecas o los chinos. Y son culturas que tienen a una distancia de más de 18,000 kilómetros. Entonces, ¿quién influenció a quién? Eso es la conclusión, y me atrevo personalmente, pues es que fue una influencia de los olmecas hacia la cultura de los chinos y de muchas otras culturas del mundo. Eso es algo que nos da más claridad respecto a que la técnica o tecnología que se usó en el Magno Imperio Azteca antes de la llegada de los invasores fue muy avanzada. Que estamos ahondando con respecto a la tecnología azteca del pasado y hoy. Queremos ver esa parte. ¿Por qué de hoy? Porque muchos de los principios que se usaron se siguen empleando actualmente. Suele ser corta nuestra memoria, muchos de los casos, y no recordamos, o como no nos han enseñado a contextualizarlo, las cosas, pensamos que es obra de nuestra civilización moderna. Sin embargo, no es así. Vamos a poner un ejemplo. Cuando al principio que hablamos poniendo ejemplos de los avances tecnológicos que hicieron nuestros antiguos mexicanos, el caso particular de la chinampa. La chinampa está clasificada como uno de los medios intensivos y no agresivos al medio ambiente de producción agrícola. Nuestros antiguos mexicanos están clasificados, o por decirlo de otra manera, están catalogados como una de las grandes civilizaciones que hizo un aporte importante a la sociedad mundial para poder producir grandes cantidades en pequeños espacios de productos agrícolas. Entonces, y lo podemos ver, si nosotros pues vamos a la zona de Xochimilco, que son de los vestigios que quedan y que están son operativos, por llamarlo de esta manera, es una tecnología de hoy, y en muchos lugares que han observado esto lo han reproducido. Hablamos de la zona en los Países Bajos, Holanda, en el cual son tierras que se llama, por esa manera se les llama Países Bajos, porque están inundados, o sea, están al nivel por decirlo así, del nivel del mar, y se inunda toda esa parte, son como esteros, ¿no? Entonces ellos han aprovechado técnicas de que aquí se desarrollaron, las han explotado, y sabemos que los tulipanes holandeses pues, son los más bellos del mundo, tienen una industria en torno al tulipán. Entonces esa tecnología azteca pues la están usando, sin embargo, y tristemente, aquí en México, y de manera triste, como lo decía, no se está explotando, ¿no? ¿Cuántos lugares se pudieran reproducir? Sin embargo, lo que nos hemos dedicado principalmente es a la desecación de nuestros lagos, ¿no? Los lagos que en México existen en la zona centro, que en antaño fueron maravillas que los comentaristas o cronistas de la invasión a América dicen, pues que se tallaban los ojos cuando llegaron a la parte de Veracruz y vieron el valle. Decían que no podían creer la maravilla, lo que estaban viendo, ¿no? Que en ningún lugar del mundo existía, o el mundo conocido para ellos, habían visto tal belleza. Sin embargo, hoy pues acabamos de tener varias contingencias, creo que no sé si estamos todavía en contingencia, que en donde pues ya no ese paraíso creado por nuestros antiguos mexicanos ya no existe. Existe lo que la llamada, entre comillas, modernidad nos ha dado. Esto, volviendo al tema de por qué la tecnología de hoy, vamos a hablar de las técnicas de textiles. Hablaba de que no solamente existía el tinte, sino existía lo que le llaman en el argot textil el mordente. El mordente es un compuesto químico que permite la fijación del tinte, porque si no, simplemente no podemos
no podemos dejar por mucho tiempo el tinte en las telas. Y entonces sabían la sinergia, o por llamarlo así, sinergia o la reacción química que se producía entre el tinte y el mordente. Esto actualmente en la industria textil, si uno va a la industria textil, hacen exactamente lo mismo. Los ingenieros textiles como los ingenieros químicos estudian todos esos procesos. Entonces fue una herencia de nosotros. ¿Y por qué una herencia? Voy a poner un ejemplo muy claro. La cochinilla o grana, que se le llamó así. ¿Qué es la cochinilla? Ese bichito que aparece en las pencas de nopal, que es de un tono rojizo. Ustedes lo ven si van a lugares donde hay cultivos de nopal, las grandes árboles de nopal, por decirlo así, o pencas, aparece un material blanquizco que al rasgarlo se pone en un tono rojo. Es que lo que se llama es la grana o la cochinilla, que tras la caída del Magno Imperio Azteca, esta fue llevada a Europa, al Medio Oriente, y tuvo un uso muy intenso. Ya entrados los años en el siglo XVIII, se siguió usando. Ya cuando aparecen los llamados tintes sintéticos, ya caen en desuso, ¿no? Pero, ¿cuál era la característica de este tinte? Que era muy perdurable en el tiempo. Entonces, ¿cómo fue que nuestros antiguos mexicanos pues lograron el poder crear tintes con esas características? Pues gracias a su ciencia y técnica. Tenemos que irnos quitando un poquito esa idea, esa idea de que nuestros antiguos mexicanos eran gente que pues a través de la prueba y el error, pues decían, mira, es que ahí apareció ese bichito en el nopal, ¿no?, que me como normalmente, y mira, pinta. Yo no he visto a nadie actualmente que en las calles que esté buscando, vamos a ver, para qué, pruebo con mi lengua esta sal, pienso que es buena para la salud. No, lo que hay es laboratorios certificados por un gobierno organizado que cuida la salud de su población, y que deben de estar, como lo decía, certificados para poder sacar un producto que la población pueda consumir. Bueno, exactamente era lo mismo que existía en antaño, ¿no? Y pues un poquito ahí es tema de otra charla, la legislación que existía, ¿no?, aquí en el Magno Imperio Azteca. Entonces podemos ponernos ejemplos de que nuestras técnicas, nuestros materiales han sido heredados, y que actualmente seguimos haciendo uso de los mismos con técnicas ancestrales. Muy importante que quiero resaltar es de que todo lo que mencionábamos, como en la actualidad, debería de estar sustentado en forma en algo impreso, por decirlo así. Nuestras culturas milenarias normalmente nos dicen que siempre grababan en piedra, ¿no? Y y que ahí pues tratan de descifrar y decir cuál era lo que hacía, pero normalmente si nosotros vemos, las investigaciones se enfocan a que si es que era una ceremonia, si era la transición de un rey a otro, el cambio de dinastía, algunos más ven el aspecto de los calendarios, que cómo medían el tiempo. Y pues si nosotros revisamos la literatura, las investigaciones, documentales, etcétera, siempre lo enfocan de esa manera, y como que no sé si sea como un aspecto de una cortina de humo, o para decir, bueno, es que estos señores se ponían a tallar la piedra para poner las fechas de que cuando se murió el hijo del rey tal, o cuando se hizo el enterramiento de tal persona, y no va más allá. Sin embargo, con todo esto que describimos en el transcurso de esta charla sobre la tecnología azteca del pasado y hoy, pudimos ver que pues toda esa información tan vasta que se tuvo que generar en torno a los desarrollos de la minería, de lo que es la medicina, de la industria textil, del desarrollo de construcciones con gran precisión, todo eso tuvo que haber un acervo en libros. O sea, yo no lo concluyo de otra manera. O sea, actualmente, si yo como ingeniero que estudié una especialidad quisiera consultar un tema en particular que vi hace años de mi carrera, ¿a dónde recurro?
tradicionalmente, ya antes de la era del internet, pues íbamos a bibliotecas, ¿no?, en donde podíamos consultar porque pues necesitamos resolver algún problema en particular. Actualmente pues consultamos a través de internet o conseguimos información a través de internet. Hay un acervo, en este caso es un acervo cultural que está en una biblioteca virtual, que es el internet. Entonces, no por consecuencia, teniendo esa analogía, nuestros antiguos mexicanos, nuestros antiguos habitantes del continente americano, antes de la invasión europea en los años 1500, no tuvieron que haber tenido también ese gran acervo. Y tú lo mencionabas muy claro, Francisco, pues en ese ejemplo que pones de esa película, en donde mencionas que pues cae la humanidad en un desastre, y aparecen humanoides o especies diferentes al humano y que tratan de destruir todo vestigio, ¿no?, porque lo consideran malévolo. Pues algo parecido fue aquí. Nosotros sabemos que Landa destruyó muchísimas, las bibliotecas de Yucatán fueron destruidas por esta persona, ¿no? Y no creo que hayan sido pues, los códices que según varios se rescataron, el códice Dresde y otros más, ¿no?, y que habla sobre ciertos temas de nuestra cultura, sino todos esos tratados de física, química, metalurgia, astronomía, arquitectura, etcétera. Mi conclusión es de que en alguna parte debe de estar toda esa información, y lamentablemente pues nosotros como herederos directos de la misma pues no tenemos acceso, ¿no? Tal vez nos llega, eso me atrevo a decirlo, tal vez nos llega a través de los adelantos técnicos y científicos que tenemos en la actualidad, y creo que nosotros como habitantes del continente americano necesitamos enfocarnos a rescatar todo esto, ¿no?, a través de usar nuestro sentido común, a través de ponernos a estudiar. Si tenemos diferentes especialidades, unos son arquitectos, otros son químicos, otros son ingenieros eléctricos, electrónicos, etcétera, desde esa óptica técnica observar nuestra historia para poder ver que no nos cuestionen. Es que pues, eran gente que andaba con taparrabos. No, espérame, si voy a poner un ejemplo, ya con esto me gustaría concluir. En la actualidad el clima del Valle de México es muy semejante al clima que había en aquel entonces, y no creo que nadie en su sano juicio hoy en las temporadas de invierno, que llegamos a registrar temperaturas hasta a veces de bajo cero, anduvieran con un taparrabos y con su mantita, no tenían prendas adecuadas para cada época del año. Y luego con lo que mencionamos de la industria textil, pues ¿para qué producir tanto volumen de telas, tanto algodón, si íbamos a usar unas cuantas mantas, ¿no? Entonces creo que debemos de cambiar nuestra forma de ver las cosas, haciendo uso de nuestro sentido común y de nuestros conocimientos técnicos de aquellas personas que así lo tienen, ¿no?